Muy bien. Sí, recordando una vez más sobre lo que platicábamos la vez anterior, era el tema de tratamientos biológicos, que empecé a hablar sobre fármacos, pero ven que menciono aquí hábitos y lo que, perdón que me repito un poquito, pero es por fines de grabación, pero hablando de hábitos me refiero a ejercicio, me refiero a alimentación, me refiero a sueño, me refiero a relaciones sociales, amistades, y por qué no decirlo, relaciones sexuales también, ¿no? Todos esos cambian los mecanismos moleculares, los mecanismos inflamatorios, cambian redes neuronales. En ese sentido son hábitos que generan cambios biológicos, por eso se puede llamar que son tratamientos biológicos. Y les comentaba que con los alumnos de psicología aquí del TEC en Monterrey, diría más bien alumnas, porque realmente la mayoría son chicas, había dos varones nada más en los 30 y tantos. Les di una clase de psicofarmacología y comenzamos con generalidades de psicofarmacología y luego antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etc. Y las últimas 4 horas de clases estuvieron orientadas a diversos aspectos. Fundamentalmente, la primera le llamó mucho la atención porque era sobre social, le llaman los ingleses y los americanos, sobre todo los ingleses, le llaman social prescription, que es las recetas sociales. Es decir, cuando uno le receta a los pacientes o a nuestros pacientes, a nuestros clientes, como le llaman a veces los psicólogos, cuando le recetamos a nuestros clientes que se unan a un grupo de baile, que se unan a un grupo de caminar por el bosque, que se unan a un grupo de jugar básquetbol, que se unan a un grupo de tai chi, de esos que están a veces en las plazas, que vayan al gimnasio, es decir, que hagan actividades junto con más gentes, pero actividades de preferencia, bueno, fuera de casa, si es al aire libre mejor todavía, que haya interacción, que haya movimiento, que haya sonrisas. Entonces, todo eso se llama la prescripción social, el social prescription. Y era una charla del Royal College of Psychiatrists. Déjenme quitar aquí, hay alguien que tiene eso. Ya. Era una charla del Royal College of Psychiatrists, digamos, de la Asociación Nacional de Psiquiatras de Gran Bretaña, y estaban hablando, eran como, no sé, eran 500 y pico de asistentes que estaban online, y estaban hablando precisamente de la importancia que tiene que los médicos generales, no solamente los psiquiatras, no solamente los psicólogos, envíen a los pacientes precisamente este tipo de actividades por el bien que les hace. Y parte de la charla fue los beneficios biológicos de la actividad física. Entonces los estaba dando una psiquiatra muy agradable ella, hablando un poquito sobre a nivel cerebral y a nivel molecular cerebral, cuáles son los beneficios del ejercicio. Entonces, por eso el tema, entonces yo les explicaba por eso a los alumnos, y luego hablamos, además del ejercicio, hablamos de diferentes tipos de nutrición. Clásicamente, en el autismo y en trastornos del desarrollo, se trabaja mucho con diferentes tipos de nutrición, qué alimentos quitar, qué alimentos no convienen, y cómo eso beneficia muchísimo en ciertos síntomas. Y también hablamos, además de la nutrición y del ejercicio, de suplementos alimenticios y otras actividades que son más como alternativas, como acupuntura, que tiene ya bastante evidencia que sí funciona. Entonces fuimos dando varios temas así, y me acuerdo que en la primera sesión uno de los alumnos preguntó, pero ¿y esto qué tiene que ver con psicofarmacología? Que le dije, no, es que los psicofármacos es parte de la psiquiatría biológica, pero otra parte de la psiquiatría biológica o de los tratamientos así llamados biológicos, porque no son psicoterapias, sino que son biológicos, porque tienen un impacto biológico directamente, son precisamente los hábitos y también algunos tratamientos alternativos, como puede ser la acupuntura o el mindfulness, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness o la meditación trascendental. Entonces, los tratamientos biológicos para el burnout son fundamentales. Explicábamos la vez pasada el tema de los fármacos. Generalmente utilizamos fármacos así llamados antidepresivos. Son moléculas que aumentan
la concentración de serotonina a nivel cerebral, y ya sabemos que no la aumenta solamente a nivel del cerebro craneal, sino también del cerebro abdominal, porque acuérdense que tenemos un cerebro abdominal, el llamado abdominal brain, que hay quienes dicen que son más neuronas las que tenemos aquí alrededor del colon que las que tenemos en el cerebro. Entonces, ¿por qué? Por la extensión del colon, por el área del colon y la cantidad de neuronas que hay allí. Entonces, todo lo que demos nosotros para ayudarle a esta parte del cerebro está también haciendo cambios bioquímicos a nivel del cerebro abdominal. Entonces, los fármacos ayudan a aumentar serotonina, hay otros que aumentan, que son duales, serotonina y adrenalina, hay otros que aumentan adrenalina y dopamina, hay otros que son múltiples porque es adrenalina, dopamina, histamina, serotonina, un poquito de acetilcolina, etc. Cada uno con sus características, pero en general los que tienen que ver con serotonina son grandes amigos, ¿no? Como moléculas, como medicamentos, son grandes amigos para ayudarle a las personas que tienen burnout. Estamos hablando de sertralina, de paroxetina, de citalopram, escitalopram. Son medicamentos que al menos aquí en México se consiguen sin receta. En ese sentido son nobles, es mejor que si los de un médico y que les dé seguimiento médico, pero son fáciles de conseguir y sí ayudan mucho cuando una persona tiene burnout, además de lo que tiene que hacer de procurar dormir bien, procurar comer bien, procurar hacer ejercicio, hacer mindfulness, meditación. Estos medicamentos aceleran la recuperación muchísimo. Entonces sí vale la pena recordar solamente que se empiezan a tomar, no se nota la mejoría inmediatamente. Se tardan generalmente 4 a 6 semanas dependiendo de la edad. Los más jóvenes a las 4 semanas, me refiero a gente de 20, 30 años. Los que ya estamos más maduritos o no tan jóvenes, pues ya nos podemos tardar 5 a 6 semanas en que se note el efecto. Personas mayores de 60 o 70 años se puede notar hasta en 2 meses el efecto, pero hay que seguirlo dando. Realmente sí se acaba notando el efecto. ¿En qué se nota el efecto? Es menos estrés, mayor ánimo, y luego se recupera incluso después de 3 meses del tratamiento. Hay un efecto inmediato donde el desempeño neurocognitivo, la atención, la concentración, la memoria, la solución de problemas, toma de decisiones, es mucho más rápido, como que rejuvenece el cerebro, porque hay más neuronas, tiene el efecto sobre la neurogénesis y sobre la sinaptogénesis, es decir, que se generan otra vez las conexiones, las dendritas, ¿no? Y entonces la red neuronal vuelve a estar otra vez muy compleja, muy rica, muy llena de conexiones y funcional. Y siendo conexiones funcionales o funcionando, que hacen que nuestro desempeño cerebral mejore. Entonces sí vale mucho la pena este tipo de tratamientos farmacológicos junto con todo lo demás que hemos comentado y que vamos a seguir comentando en esta sesión, aprovechando unos videos. Pueden ser usados como prevención, es decir, si yo sé que voy a estar en un periodo complicadito, ¿no? Sí, sí se pueden usar como prevención del burnout, o sí los usamos. Por ejemplo, si a mí me viene a ver una persona que está en un proceso, iniciando un proceso de divorcio, por ejemplo, ¿no? Y lo está empezando ya a pasar muy mal, no está en burnout todavía, pero sí trae la angustia, trae la tensión, y se ve que esto va a ser de meses o hasta años en un momento, directamente les recomiendo que tomen un medicamento, porque les digo, mira, vienen unos meses horribles de mucho desgaste emocional, y necesitas estar listo o necesitas estar lista para tolerar ese nivel de angustia y de desgaste, ¿no? Entonces sí se pueden utilizar como prevención. En el caso de, por ejemplo, ahorita del COVID, para la gente que iba a estar muy metida o que estaba muy metida antes de que llegaran al burnout, les recomendábamos que ya cuando empezaban con angustia y cansancio, sabes que empieza a tomarte el medicamento, porque te va a ayudar a tolerar más el peso del burnout, ¿no? El día de hoy vamos a ver 2 videos. Nos quedó pendiente un video que yo creo que es un poquito técnico. Digo, es muy amable el Diego, pero es técnico en el sentido de que explica el programa que tienen en Nuevo Amanecer, en esta asociación que tenemos aquí en Monterrey, para ayudar con el tema del burnout a las familias de los niños con parálisis cerebral infantil, síndrome de Down y otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces creo que vale mucho la pena escucharlo. Es un video más o menos de 50 minutos. Después podemos hablar un poco sobre eso, dudas que ustedes tengan. Y después nos pasaríamos con este video que les estoy anunciando aquí de Leti Solís. Pues el Leti Ortiz en otro lado, pero de Leti Solís. Ella es la directora de enfermería de aquí del TEC Salud. El TEC Salud se refiere a los hospitales del TEC. Ahorita tenemos 2, que son el Hospital San José y el Hospital Zambrano de León.
Y en esos hospitales, pues, hay un programa que ella inició para tratar de ayudar a las enfermeras precisamente en una serie de problemas de salud que estaban viendo las enfermeras. Uno es el burnout, el otro es el sobrepeso, el cansancio, etcétera, ¿no? Entonces, ella explica muy bien un poquito el programa y va dando las cifras después de, creo que 1 o 2 años de haber implementado el programa, cómo les está yendo y cómo están ayudando a las enfermeras como cuidadoras, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena también ese video. Y después podríamos intentar, si alcanzamos, a ver este video es una charla de TED.com que habla precisamente sobre el tema de qué hacer en el caso del burnout. Si no lo alcanzamos a ver, yo me quedo tranquilo porque ustedes pueden tener la presentación o la tienen y pueden fácilmente revisar en internet este video y verlo. Es un video de 15-16 minutos, bastante bueno. Y sin más preámbulo, me voy a ir al video de Diego. Aguanten un segundito. Te sigo presentando. ¿Qué tal? Pues estamos aquí con un grupo de 18 personas, incluyéndonos nosotros. Bueno, yo, tú y Adriana, que nos está ayudando, y nuestras alumnas casi. Primero que nada, muchísimas gracias por apoyarnos. La idea de este curso de Cuidando al Cuidador es precisamente sensibilizar a la gente para que si lo están haciendo, lo sigan haciendo, y si no, pues que se animen a generar programas de Cuidando al Cuidador. Y pues ya te dejo a ti que nos comentes lo que están haciendo en Nuevo Amanecer, liderados por ti. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Federico, y gracias por la confianza. Vamos a ser un poco informales, al menos fue lo que Federico me comentó. Voy a dar pues un compartir de lo que hacemos por acá. Y bueno, no sé si vaya a haber el espacio para algunas preguntas. De todos modos, voy a tratar de ser breve. Como ya bien Federico les comenta, el Nuevo Amanecer es una institución de beneficencia privada y trabaja con personas con parálisis cerebral, discapacidad motriz y trastornos agregados. En esta institución trabajamos con un abordaje integral. Este abordaje integral, médico con diferentes especialidades, está la parte psicológica también con diferentes especialidades y la parte educativa. Dentro de esta atención integral, el equipo de trabajo en sí va a ser la misma persona con parálisis cerebral, va a ser el Nuevo Amanecer y la familia. Y como seguramente ya lo hemos visto en la realidad, dentro de la familia, que es algo que procuro resaltar mucho, porque a veces hablamos de la familia, sin embargo, pues sabemos que casi el 100%, vamos a hablar de un 99% porque va a haber casos excepcionales, el 99% de las veces es una mujer, al menos en la experiencia del Nuevo Amanecer, el 85% de los cuidadores familiares o las cuidadoras familiares es la mamá. Y es importante, al menos para el Nuevo Amanecer, resaltar esto porque pareciera que cuando se habla de familia se difumina el esfuerzo, la chamba, ¿no? Y sabemos que una mamá pues va a tener la chamba del vínculo entre el Nuevo Amanecer y el niño, recibiendo toda esta asesoría para que se siga en casa, pero además tiene la chamba de los hijos regulares, tiene la chamba de ser mamá, esposa y la chamba del quehacer, en un modelo tradicional. Sí, ahorita sabemos que hay muchos formatos de familia, pero voy a hablar en términos generales, en un esquema muy tradicional. Entonces, aquí el detalle es que cuando llegan al Instituto Nuevo Amanecer, con esta situación nueva, que el niño tiene algo, cuando se dan cuenta y empieza el peregrinar institucional de ir de un especialista a otro, de una institución a otra, pues las familias van a procurar, en este caso, y sobre todo la cuidadora familiar, a pues reducir el primer indicador que generalmente se nos da de que hay un problema en el niño, que es el llanto. Sabemos que el niño pues va a llorar porque es el lenguaje, porque comunica que tiene hambre, tiene cólicos,
tiene sueño. Sin embargo, también se da, el niño de alguna manera va también a utilizarlo para solicitar deseos, ¿no? Como el seguir estando cargado, en vez de que le toque sentarlo en la silla especial para corregir postura, él va a llorar. Y aquí es donde en un primer momento este peregrinar de qué voy a hacer, porque cuando un niño regular se enferma, pues yo le puedo hablar a mi vecino, a mi vecina, oye, pues ¿qué le doy? ¿Trae cólicos? Ah, hasta me puede pasar medicamento, ¿no? Me puede decir, chécale las Aspaven. Bueno, pero cuando se trata de una parálisis cerebral, la situación es muy diferente. Entonces empieza ese peregrinar institucional y el vínculo se fortalece entre la madre y el niño. Sobre todo se da esta empatía con frecuencia y un desgaste de empatía que viene siendo esta parte de que le duele al niño, me duele a mí, que eso es típico en una relación madre-hijo que tiene alguna dolencia. Y cuando llegan a la institución, vamos a encontrar este vínculo muy fortalecido, incluso además, agregándole toda esta cuestión cultural de que el niño tiene que estar bien cuidado, le hacen la encomienda a la mamá, se la puede hacer la misma madre, que la abuela materna, la abuela paterna, el mismo marido. Contribuye también el equipo de salud. Señora, pues tiene que dedicarle más tiempo, señora, tiene que renunciar a su profesión porque el niño tiene que estar bien cuidado y no hay mejor cuidado que el que le da una mamá. Entonces, todo este tipo de aspectos de a bote pronto, ¿qué voy a hacer con mi niño? Más toda la parte social, cultural, de que se le asigna la encomienda a la mamá, fortalece más ese sobrevínculo, llegando a veces a un tema como de simbiosis, ¿no? Bueno, esto lo comento sobre todo porque cuando llegan al instituto y en el instituto se involucran las familias en el tratamiento del niño, más que como un terapeuta, es para trabajar sobre objetivos muy funcionales, ¿no? Por ejemplo, el tener una postura constante en casa, se requiere una silla y el niño tiene que adaptarse a estar en la silla y además de adaptarse a la silla, tiene que estarle corrigiendo según las problemáticas que pueda tener el niño, estarle corrigiendo la postura, corrigiéndole el cuello, etcétera, etcétera. Además de las otras chambas que ya platicamos. Esto a la larga, pues va a generar este desgaste en la familia. Y haciendo alusión al viernes pasado, 5 de noviembre, que fue el día de las personas cuidadoras, precisamente en esta semana estuvimos hablando de este tema en las modalidades que ahorita les voy a compartir. Solo que quería un poco resaltar estas situaciones de cómo a veces la cuidadora familiar, que es la mamá, va a tener este vínculo pues natural, ¿sí? Y que se refuerza con toda esta parte de los familiares y de la sociedad de que tiene que estar sobre el niño, es tu responsabilidad, no hay como estar con la madre, ¿verdad? Para que el niño salga adelante. Entonces, allí empieza toda esta encomienda que hasta inconscientemente se va a practicar. Se complica también con otras situaciones cuando me ha tocado ver cuando la persona tiene algún tipo de trauma no resuelto, haber vivido violencia familiar. También se complica cuando las cuidadoras familiares han sido hijas parentalizadas. Los hijos, hijas parentalizadas, generalmente son aquellos hijos a los que los papás le dan la tarea de que cuida a sus hermanos, le dan la tarea de que pues le ayude a cocinar, que le eche un ojo al niño con discapacidad. Y entonces los padres incluso llegan a apoyarse tanto en este hijo, al que vamos a llamarle parentalizado, que asume la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Digo, que se dice, no las conozco ninguna de ustedes,
pero se dice que los que trabajamos mucho en el tema de atención a las personas, todos los profesionales de la salud, tenemos algo de hijos parentalizados. Bien canalizado, ¿verdad? Bien canalizado. Sin echar, ¿verdad? No necesariamente es cierto, pero tenemos esta como encomienda de querer ayudar a los demás, ¿no? Pero canalizado. En el caso de los hijos parentalizados, como síntoma de una disfunción familiar, es cuando los padres abusan. Y este tipo de encomienda es prácticamente le dan una responsabilidad al hijo, ¿ok? Entonces, crecen estos hijos y además tienen un hijo con discapacidad, ahora siendo padres, fortalece más esta situación de poner 2, 4, 6 ojos sobre el niño, ¿no? Otros elementos también que colaboran al perfil de la cuidadora familiar pueden ser el estrés postraumático, que me ha tocado ver, estando el niño hospitalizado, tratan de canalizarlo, el niño con poco músculo, ya sea que le piquen la vena, el otro brazo, las piernas, los tobillos, y en cada piquete, pues el niño va a responder, obviamente, por cuestiones de dolor, y esto hace que la madre cuidadora, de alguna manera, cuando escuche el llanto, revive este tipo de experiencia, ¿no? Y bueno, como yo también les comentaba, este rol de la mujer, característico de nuestra cultura, entonces con todos estos elementos, algunos simplemente desarrollaron el vínculo desde el embarazo o cuando se habla de la parte de que tiene una discapacidad, pero también me han tocado todos estos elementos juntos, ¿sí? ¿Por qué lo comento? Porque entonces aquí es donde viene la parte de que cuando trabajamos en equipo, alumno del nuevo amanecer, el nuevo amanecer, vinculados por los padres de familia, cuando se encargan algunas tareas, los padres no cooperan con esta cuestión de una sobreprotección. Ahí es donde entra el Departamento de Desarrollo Familiar y Emocional, que es al que represento. Trabajamos de dos maneras para concientizar a las familias de todo este impacto en la familia, en el funcionamiento familiar, y empezando por el cuidador o la cuidadora familiar. ¿Qué es lo que hacemos? Atendemos a las familias de manera individual, con un enfoque sistémico, terapia breve sistémica, y además pertenecen a grupos. Trabajamos con enfoques psicoeducativos, ¿sí? Entonces, en un primer momento, tenemos un pequeño ejercicio, una evaluación que a lo largo de estos 19 años me tocaba escuchar con mucha frecuencia estas dimensiones, ¿no? La principal, cuando empecé, les preguntaba cómo estaban, ¿sí? Y el 100% me contestaba, gracias a Dios, bien. ¿Y usted, licenciado? Entonces sonó muy informal, ¿no? Un saludo. Tuve que cambiar la pregunta, obviamente con el uso de instrumentos validados, el Face 3, y otros de funcionamiento familiar. Pero también empiezo a cambiar las preguntas y le digo a la cuidadora familiar, bueno, vales mucho, tú vales. No, yo sí valgo mucho, ¿no? Tengo una autoestima muy fortalecida. El punto es que le pregunto, si vales mucho y estás bien, ¿cuántas comidas haces al día? De las 3, al menos, se dice que son 5, pero bueno, vamos a dejarlo en 3. ¿Cuántas tienes? No, pues 2 o 1, ¿verdad? Pero no, hombre, licenciado, ya me acostumbré a 1. Okay. De tus 7 u 8 horas de sueño, ¿cuántas duermes? 5. No, pero viera que, pues padre, o sea, todo bien, ¿no? Me rinden. ¿Mande? Me rinden. Sí, sí me rinden. Para que me rinda el día, pues prefiero quitarle 2 o 3 días a mi sueño. Pero vieras que, bien, bien. Y otra pregunta es al momento durante el día, ¿cuántos momentos son para ti? Desde 5 minutos
que tomas, podemos ver el Facebook, podemos ver las redes sociales, el qué pasó con la prima, si se va a casar o no se va a casar, porque parece que está embarazada, ¿verdad? Entonces, todo eso, desde 5 minutos, descansos de 10 minutos, tomarme mi cafecito, 30 minutos, una siesta, 40 minutos, una serie. Estamos hablando durante el día. ¿Cuántos respiros tienes? No, pues es que no me dejan, ¿sí? Es que apenas agarro el trapeador y la huerca ya empieza a llorar. Apenas me siento y ya el niño está llorando. Estamos hablando de niño con discapacidad. Entonces, si se fijan, pues esto dio más luz. Hay instrumentos validados, pero como llegan al departamento pensando, llegan al instituto pensando las familias que lo que quieren es que el niño camine, lo que menos esperan es que hay un departamento de nutrición, hay un departamento de comunicación y lenguaje, hay un departamento de desarrollo familiar. Entonces, cuando llegan al departamento, obviamente no llegan buscando soluciones al impacto en la familia por tener un hijo con discapacidad. No, o sea, llegan al departamento porque tenemos un proceso que los encamina ahí. Es decir, son pacientes cautivos, no son pacientes que van buscando soluciones. Entonces, en un primer momento fue algo con lo que me topé, por eso la creación de este pequeño instrumento, porque cómo lo convertí al cliente, a la familia, cómo los convierto en clientes, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, ¿dónde te ubicas? ¿Te cuidas como cuidadora? Tú eres muy buena cuidadora y te cuidas, pero ya con las 2 comidas al día, 5 horas de sueño y no hay descansos. Conclusión, tu nivel de estrés, ¿cómo está? Pues obviamente alto. Oye, ¿qué va a pasar de aquí en unas semanas o meses con ese nivel de estrés, verdad? No, ni lo mencione, ni Dios lo mande que me vaya a faltar, ¿no? Entonces, si se fijan, eso es parte precisamente de lo que empezamos a hacer con una pequeña evaluación hechiza en base a estas necesidades. Y recalco, no tiene validez internacional, pero ayuda mucho al tema de que pueda ser, que ayude para que tome conciencia la cuidadora familiar. Eso es lo que hacemos en una atención individual. Después de una evaluación, identificamos cómo anda en su autocuidado y posteriormente, ya que rebotamos estas ideas, se empieza a convertir, generalmente la mayoría de las familias se convierten en nuestros clientes. Es decir, ahora sí, sé que estoy en un nivel bajo de autocuidado. Vamos ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces, sí se empiezan a preocupar para continuar ocupándose. Tenemos ya lo que es la terapia familiar, que empieza por ellas y se va descubriendo si este nivel de estrés hace que pues ya recayó a nivel de pareja, ya se descuidó a los otros hijos, a los hijos regulares. Vamos identificando todas estas áreas y ya las vamos trabajando de una manera individual. Y también la importancia de un enfoque psicoeducativo, que esto lo hacemos de manera grupal. Aquí vamos a ver una serie de temas según lo que hemos estado viendo, me tocó precisamente ver una serie de situaciones, como ya ustedes también bien lo saben, los niveles de estrés son altos, ¿sí? Y a veces como padres, como primerizos, pues voy a aprender a organizar mis tiempos, hago lo que puedo con el dinero y con las actividades, ¿no? Entonces, es un ensayo y error el tema de ser padres de familia. Ayuda mucho lo que traigo de familia, de origen. El detalle aquí es que pues a veces podemos llegar a la nueva familia con estos hábitos que aprendí en mi casa, pero a veces no. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a empezar a buscar precisamente el cómo ser virtuosos y masterizan estas habilidades. Solo que estas habilidades de organizar el tiempo, de organizar su dinero,
aprender a ponerle límites al niño, a saber distinguir cuando es un llanto de necesidad, de dolor, de un llanto ya de berrinche y de manipulación. Estoy dando este rollo porque generalmente sí lo platicamos con las familias, ¿no? A lo mejor van a decir, ¿cómo va a manipular un niño? ¿Qué inconsciente eres? Pero básicamente lo hacemos lo más coloquial posible, ¿ok? No nos vamos a meter en autores ni nada. Entonces ya las familias, a través de los grupos, vamos viendo esos temas que nos ha tocado ver que requiere que pongamos en la mesa, ¿no? Y uno de ellos es el cuidado del cuidador. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, obviamente, como cultura para la mujer, decía una señora, no, es que sí, reconozco que siempre me pongo al último. Digo, no, hombre, bueno, fuera que te pusieras al último como una fila de las tortillas o del cine, ¿no? Porque sabes que al último vas a terminar entrando. No, el detalle es que algunas de ellas se ponen al lado de la fila y llega una persona más en cuestiones de pendientes y hasta ella la encamina, ¿verdad? Oye, véngase acá, acá está la fila. Es decir, decía una señora rápidamente, dice, no, hombre, pendientes, nunca tengo tiempo para mí. Entonces es una programación donde a veces las familias, para llegar al nuevo amanecer, ya cuando empiezan sus terapias, le dedican hasta 2 horas para preparar la mochila, el lonche, porque tienen que cocer las verduras, molerlas, todo de una manera tan artesanal, ¿sí? Que les pregunto, ¿y cuánto duran? No, pues 2 horas para hacerlo bien, las tetas o las papillas, lo que sea. Le voy, ¿y se hicieron algún almuerzo ustedes? No, digo, es que no hay tiempo. ¿Tiempo ni para tomar una manzana, un plátano y una manzana y echarla a la pañalera? Y entonces no se trata de que no hay tiempo. Se trata de que están programadas por toda la cuestión cultural y con este ensayo y error a enfocarse en el otro. Y entonces trabajar con uno mismo, ustedes saben que trabajar con uno mismo, lo digo yo tengo 54 años, de mi edad para atrás, y todavía mamás jóvenes, personas jóvenes, cuando quieren hacer algo por sí mismos, para sí mismos, le llaman egoísmo. Entonces, es algo con lo que trabajamos. Un tanto cuanto, además de los temas que puede ser manejo del estrés, que es la discapacidad, manejo conductual de los niños, que es un factor de estrés identificado, a veces hablar de la adolescencia por las etapas del mismo niño con parálisis cerebral o alguno de sus hijos, estilos de crianza, trabajar el duelo, cuáles son las etapas del ciclo vital de la familia, entre otros, es sobre todo trabajar con estas idiosincrasia de mucha carga social para las mujeres. Entonces, al momento de estar poniendo los temas en la mesa, se da la palabra, se da el micrófono a los integrantes y va a haber algunos que ya llevan ventaja en cuanto a haber experimentado y Otra vez. han aprendido a autocuidarse versus algunos que apenas empiezan y es inconcebible sentarse para descansar. Entonces, este tipo de situaciones son las que vemos y vamos trabajando, además de lo conceptual, de los temas que, como ya les comentaba, organizar el tiempo, etcétera, etcétera. Mucho es trabajar con estas ideas fundamentales de la idiosincrasia femenina, obviamente. Ya se imaginarán toda esta dinámica. Ahorita estábamos con un grupo, con uno de los grupos, y decía una señora, porque les preguntaba, bueno, finalmente, ¿qué te llevas de la plática de hoy, en donde hablamos de el día de las personas cuidadoras? Dice, pues que realmente yo soy parte del problema porque no suelto al niño. Y cuando lo suelto, como papá y niño, no están tan acostumbrados, a pesar de que sea el papá. ¿Por qué? Porque el papá llega tarde y la mamá generalmente está con el niño. Llega el no tener un proceso de adaptación papá e hijo,
que cuando mamá le dice, cuídamelo, pues el niño empieza a llorar. Y entonces la mamá va por el niño y le dice, dámelo, no lo sabes cuidar. Y no lo hacen sin mala intención, es más esta forma de querer ayudar. Solo que a la larga sí es una situación de desgaste, ¿no? Les comento que, bueno, que a veces hasta dicen, dámelo. El niño a mí sí me quiere, ¿verdad? Sí, el detalle es que eso tiene un costo físico, mental y social. Digo, ustedes están quitando al niño porque los quiere, pero ¿qué va a pasar con el resto de la familia? Pues, dice la señora, pues yo le digo, no puedes, dame el niño, tú vete a terminar a hacer la cena. Y resulta que el señor empieza a hacer la cena y por ahí se quema una tortilla y le quita el sartén y termina haciendo la cena a la señora. Ella nos decía esto, dice, yo lo que tengo que hacer es aprender a soltar. Entonces, estas son las cosas que vamos identificando con las familias, están muy sobrecargadas, hay un aspecto ahí de cultura y a veces de una costumbre de hacer las cosas con este proceso de ensayo y error. Me quedo en cómo lo aprendí, cómo lo descubrí, aunque a veces también el costo es muy alto. En cuanto a la cuidadora familiar, que es el 85% de nuestra población, es la mamá. Y por otro lado también están los colegas, el equipo de salud, que bueno, pues aquí el tema pues tiene que ver un poquito con el sobreinvolucramiento, conocer las historias, pues realmente... Diego, Mándeme. perdón, una cosita. Para darles, como terminamos a las 8, para darles una oportunidad de preguntarte cosas a nuestras asistentes, por si puedes ir cerrando para no darle chance de que te pregunten. Ok, perfecto. No, si quieres aquí le dejamos. Básicamente era hablar un poquito de este tema del equipo profesional que pues a veces también se sobreinvolucran. Y bueno, pues aquí es donde también cuando es necesario les damos el apoyo de mantener una distancia sana sin irse al extremo de poner una muralla china. Y con esto cierro. Oye, una cosita, ¿cómo cuando detectas tú o alguno de tu equipo así a una mamá que la ven ya muy tronada o que la ven que va para tronarse pronto, qué es lo que suelen hacer ahí en Nuevo Amanecer? ¿O qué modos de ayudar tienen? Sí, por ejemplo, precisamente pasó y suele pasar, una de las maestras, cuando le están dando el apoyo, le están dando la información a la mamá se pareciera como que se desconecta y en esa desconexión ella está como volteando hacia el cielo y no hay un contacto visual, me la refiere. La contacto, los equipos de trabajo, los departamentos, cuando ven este tipo de situaciones o se desbordan cuando se da un diagnóstico, un nuevo diagnóstico, además de la parálisis, y si se desbordan o cuando ven que hay una sobreprotección y que no quieren que el niño llore, en los diferentes departamentos lo canalizan. Cuando detectamos algún tipo de situaciones como una depresión o ansiedad y se requiere del apoyo psiquiátrico, nos apoyamos con el equipo psiquiátrico. No tenemos equipo psiquiátrico, tenemos Psiquiatras de parte del referencia. consejo, tenemos parte del consejo, un par de psiquiatras y aquí en el instituto tenemos ese organismo, ¿no? Nuestra área tiene un consejo al que nos apoyamos para algunos temas y ellos mismos nos ofrecen ese servicio y los canalizamos. Muy bien, no, pues gracias. Y a ver si se animan a preguntar a algunas de nuestras participantes, vamos a ver. Yo más que preguntar, se me antoja muy interesante lo que realiza, porque como bien comenta, yo también soy psicóloga, es un tema muy complejo, ¿no? Implica muchísimas cosas en la dinámica, en la cultura, en muchos factores que inciden en que se vaya sin quererlo acumulando ese desgaste que refiere y cómo viene siendo un reto ayudar a que las familias vuelvan a una especie de nivel más
llevadero en el desgaste, ¿no? En cuanto a cuidar. Ajá. Muy, Sí. muy importante labor. Sí, sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mantener, que recuperen o que logren ese equilibrio. Sí, sí, familiar. Yo tengo una pregunta. ¿Esta fundación es de Monterrey? Sí, estamos aquí en el área metropolitana, en el municipio que se llama San Pedro Garza García, pegados a Monterrey. Y en dado caso de que se quiera solicitar asistencia, la pueden dar de manera remota. Sí, sí, sí. A través de esto de la pandemia, pues nos vimos forzados a tener que utilizar las redes y resulta que sí, hemos tenido gente de aquí mismo del país, incluso personas del extranjero, por esta apertura de las redes y facilitó. Entonces la respuesta es sí. Sí, sí, Hanna. Muchas gracias. Oye, pues quiero agradecerte por esta exposición, está padrísimo. Quiero decirte que hablé con la doctora Fabiola Barrón, que es la responsable del Nuevo Amanecer, es amiga y la apreciamos mucho. En algunas ocasiones hemos trabajado junto con ella en proyectos en otro tipo de proyectos. Y aquí al conocer la situación que tiene el Nuevo Amanecer con tantos cuidadores con los que trabajan, le invitamos formalmente. No sé si ella te comentó, pero yo no sabía esta actitud que ya tenían, que habían contratado a una persona como tú y pues caray, yo creo que con toda seguridad tú les ayudas mucho a este tipo de problemas. Pues te felicito y muy agradecido por estar apoyándonos también a nosotros, en este caso por medio. Hay unas situaciones, les puedo pedir, les voy a dar mi teléfono para armar un grupo y un grupo por WhatsApp de todas las. Perdón, es que ahí Arturo ya estaba dando algunas instrucciones para el grupo concreto. Comentarios, dudas que puedan tener sobre el tema de la exposición de Diego con relación al programa que tienen para, por un lado, captar, él lo dijo muy bien, en su institución concretamente, el Nuevo Amanecer, lo que hacen es, él dice, clientes, como dijo, forzados, obligados, no sé, como diciendo, las mamás a fuerzas tienen que llegar con nosotros, ¿no? O sea, entonces, y les vamos a dar algunas charlas, y ya con esas charlas que son psicoeducación, y con eso las señoras empiezan a dar cuenta de algo, pues de lo que no eran conscientes, y es que, pues que no se están cuidando apropiadamente, ¿no? O sea, según ellas tienen mucha autoestima y se quieren mucho, pero no se dan cuenta que realmente no tienen los autocuidados básicos que deben de tener, y que eso puede acabar en lo que hemos visto, ¿no? En descuidar su salud y acabar estando mal ellas y no poder cumplir con su función de cuidadoras también, ¿no? Es decir, que a la larga sale siendo poco productivo el descuidarse. Entonces, como que tienen ese programa donde dan esos cursos de psicoeducación, aprovechan para entrevistarse con ese instrumento que él dijo muy humildemente, dice, no está validado, pero bueno, realmente se ve que han desarrollado muy bien unas encuestas para poder detectar quiénes están más necesitadas de ayuda de las mamás y poder ayudarles. Y como decía y bien él, si detectamos a alguien, en el Consejo de Nuevo Amanecer tienen varios psiquiatras que se prestan o se otorgan su tiempo precisamente para atender a mamás que necesiten ese apoyo. Entonces, bueno, dudas que puedan tener al respecto. Ellos tienen un programa de sensibilización, psicoeducación para las cuidadoras, de detección de qué cuidadoras están un poquito peor y la refieren. Y es como una especie de, esa psicoeducación es una especie de entrenamiento o capacitación para que aprendan a cuidarse mejor y que sean mejores cuidadoras, ¿no? Sin descuidar su salud. ¿Preguntas, comentarios con relación a esto que comentaba Diego? Bueno, yo quería comentar, yo el Instituto Nuevo Amanecer
hace tiempo, hace algunas décadas que conocí un poco de su trabajo por alguna persona conocida que estaba laborando ahí. Y se me hace muy interesante la labor que realizan y sobre todo para las instituciones de servicio público, tener referencia de repente a dónde canalizar a algunas de las personas que a lo mejor en una consulta de primer nivel no abordas tan profundamente en razón cuando tienen este tipo de actividad siendo cuidadores de pacientes con alguna problemática de una parálisis cerebral o de alguna cuestión que tengan que ser cuidadores. El tener información en las instituciones públicas también es importante porque a veces hay necesidad de referirlos porque dentro de una institución no hay ese servicio, no hay esa atención o no hay ese diagnóstico oportuno para poder identificar que tenemos un cuidador que al rato va a ser también paciente. Entonces, tener toda esta información lo considero de bastante utilidad y que nuestros usuarios sepan pues que hay lugares en donde pueden no solamente atenderte a tu paciente, sino también darte a ti herramientas para que tú aprendas a ese autocuidado necesario para continuar siendo un cuidador eficiente. ¿Sí? Me gustó mucho, muy interesante y muy valioso. Gracias. No, gracias a ti, al contrario. ¿Algún otro comentario, pregunta, algo similar que ustedes conozcan en sus instituciones o en sus localidades? Sí, yo en lo personal puedo decirles que en la Fundación AECUS, que es esta fundación que tenemos para el cuidado o la rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental severo, uno de los temas que procuramos estar atentos, y ahorita me lo estaba recordando, esto tengo que volver a hablar con la directora y con la administradora, es estar al pendiente precisamente del burnout, pues de nuestras terapeutas por un lado. La ventaja de nuestras terapeutas es que no están de full time prácticamente ninguna. Las únicas que están de full time son la administradora y la directora, y no son terapeutas de tiempo completo, realmente están en sus funciones de directoras, sí hacen alguna terapia, porque ellas quieren, porque son psicólogas y porque quieren involucrarse, conocer a los chicos y a las chicas, pero lo que sí ha sido muy interesante, hasta hace poco lo hacía Laura Marcos, ahora no recuerdo quién lo está haciendo, son las terapias de familia, que es precisamente esto que comentaba Diego, es captar a las familias una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, es una terapia grupal con las familias, donde se hacen preguntas abiertas y se hace también un poco de psicoeducación sobre cuál es el rol de las familias. La ventaja que nosotros tenemos aquí en Monterrey es que estamos nosotros como Fundación AECUS, pero está también la Fundación Ingenium. Y la Fundación Ingenium es una fundación que precisamente su expertise, y lo hacen padrísimo, es la psicoeducación para familiares de personas con trastorno mental severo. Y también tienen programas de psicoeducación para las personas con el trastorno mental, o sea, personas con esquizofrenia o con algún otro, prácticamente con cualquier trastorno diagnosticable en salud mental. Y entonces nosotros nos apoyamos mucho en Ingenium. Casi siempre familia que llega es, si no has estado en Ingenium, te me vas para Ingenium, ¿no? Y después, como quiera, tiene sus terapias familiares con nosotros, precisamente para ir vigilando un poquito los cuidados que el cuidador tiene que tener consigo mismo y entre ellos, porque hay veces que están el papá y la mamá o el papá y la hermana y se pueden ir ayudando entre ellos. Muy bien. Pues no sé, comentarios, dudas que puedan tener. Si no, entonces déjenme compartir pantalla y me voy a ir a la presentación. Vamos a ver. Es que no sé si estoy viendo bien. Sí. Aquí estamos. La siguiente invitada, bueno, era como recapitulando, todos los cuidadores, tanto profesionales como los que no, deben conocer sus límites para poder pedir y obtener ayuda. Y pues les pongo a continuación consejos sobre cómo hacer eso y mantener
su propio bienestar, incluso cuando un ser querido está enfermo, ¿no? El reunir a su propio equipo, ¿se acuerdan? Ser su propio cuidador y encuentran una salida, el outlet que decían. Pero estas salidas de autoexpresión, que puede ser escribir, trabajar en el jardín, tocar música, construir algo, hornear, o sea, cocinar, vaya, dibujar o cualquier otra cosa, pueden ayudarte a liberar emociones complicadas y a expresar cosas que no se pueden decir en conversaciones, en textos o correos electrónicos con sus amigos. Tal vez no puedas poner palabras a lo que sientes, pero una acuarela en rojos y naranjas aterradores puede dejarlo salir, lo que comenta esta autora. Entonces, hace un momento, justo antes de empezar el diplomado, estaba hablando yo con un chico joven, así, universitario, primer año de universidad aquí en Monterrey, que me tocó atenderlo en un momento de crisis fuerte para él y para su familia, pero para él sobre todo, ¿no? La familia estaba en crisis por él, porque andaba con ideas así ya muy fuertes, depresivas, y ahorita está muy bien, ¿no? Entonces me decía una cosa así, pensando un poquito eso de encontrar una salida, me decía, bueno, ya dejé la venlafaxina, ¿no? El antidepresivo, pero no sé si esté bien porque la primera semana me sentí así un poquito raro y no sé si mi mamá me preguntó, yo no sé si mejor debería continuarla o no. Yo le decía, no, yo creo que estás perfectamente a tiempo de dejarla, llevas ya muchos meses, casi un año tomándola, y ahorita estás muy bien, ya en la universidad él está feliz con lo que está haciendo y con sus amigos y amigas, y le digo, aquí el asunto es que dime cuánto ejercicio estás haciendo. Ay, nomás empezó a retorcerse, le dije, no estás haciendo nada, ¿verdad? Me dijo, no, le dije, te tienes que poner a hacer ejercicio ingrato. Si dejas el antidepresivo de perdida, ponte a hacer media hora de ejercicio diario. Total, ya estuvimos hablando sobre eso, y le dije, mira, es que no tienes ni siquiera que ir al club, a nadar o al gimnasio, sal a caminar. Y me dijo, sí es cierto, dice, este domingo pasado, me fui caminando a misa, y qué rico sentir, dice, de ir y regresar a la iglesia, que fueron una caminata como de 15, 20 minutos de ida, 15, 20 de regreso. Dice, como que me sentí muy a gusto conmigo mismo. Y le dije, sí, es que vas como, no tienes que ir haciendo gran cosa, es como que se van acomodando ideas y emociones en lo que vas caminando, pensando, viendo, observando. Sí, se acomodan ideas de una manera totalmente diferente a estar en tu casa viendo la tele o viendo el celular, ¿verdad? Vas contigo mismo, te vas llevando y se van acomodando cosas, sentimientos, emociones y también ideas. Entonces, sí, encontrar una salida, ¿no? Es como muy fundamental. Déjenme, me sigo. Voy a comentar, Leti, la persona que vamos a ver ahorita, Leti, es una persona, una mujer muy fina, muy inteligente, muy, muy agradable persona, Leti. Ella, si no recuerdo mal, vino de la Ciudad de México. A mí me tocó conocerla hace poquito, un par de años, y mucho, 3, un poquito antes de la pandemia, creo. No, ni tan poquito, 2 años antes de la pandemia, quizá. Entonces, ella es doctoranda, está haciendo su doctorado en nutrición, o lo estaba haciendo, no sé si ya lo terminó, por la Fundación Universitaria Iberoamericana. Tiene una maestría en alta dirección de empresas, el MEDEX del IPADE, la especialidad en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, y es licenciada en enfermería y obstetricia por la ENEO UNAM. Y Leti se ha desempeñado como directora general y fundadora de Punto de Ajuste, directora nacional de Campos Clínicos y Servicio Social Unitec, Laureate, directora corporativa de Enfermería y Clínicas de Asistencia Social del Centro Médico ABC, gerente de nuevos negocios en Baxter Healthcare y consultor en la industria farmacéutica. Y es miembro del Consejo de Mujeres Ejecutivas y Empresarias AC y actualmente es directora de enfermería del Tec Salud. Ella es Leti y dejen ver si después de lo de Leti ya veremos un poquito este tema. Me voy aquí a la charla de Leti. Aguántenme un segundito. Ella empieza, como que esta grabación empieza un poquito, unos segundos después de que la presenté, y ella empezó a hablar, y empieza hablando un poquito del rol de enfermera como cuidadora y científica, por así decir, con este rol mixto que tiene la enfermera, ¿no? En el sentido de que es una gran cuidadora y además tiene que estar muy apegada a procedimientos científicos. Entonces empiezo con la charla de Leti Solís.
además de que tenemos que incorporar la parte científica, esta dupla de cuidado humanístico con la ciencia, pues es la esencia justamente del trabajo de los enfermeros. Entonces, voy a presentar a ustedes este tema relacionado a el COVID, porque quiero mostrarles a ustedes la ruta de cómo a través del cuidado también nos fuimos deteriorando de nuestra salud mental. Todo empezó desde que empezó realmente en Wuhan el tema de la pandemia, pero todo el mundo seguramente lo veíamos de lejos, con detenimiento, pero de lejos. Y igual que a ustedes nos empezó a preocupar, me empezó a preocupar cuando se pasó al continente y cuando se instaló en Lombardía. Para mí fue muy interesante ver todo lo que estaba ocurriendo en relación a las dificultades que estaban teniendo los hospitales en términos de obtención de recursos humanos capacitados. Estaban reclutando enfermeras retiradas, también estudiantes de enfermería, de medicina, de lo que fuera, y estaban desesperados por todos los equipos de protección especial y respiradores. Había muchas muertes, suicidios y muertes de médicos y enfermeras. Y había una gran ausencia de comprensión de lo que era este COVID. Entonces, ya con esa perspectiva, nosotros dijimos, a ver, si ya llegó a México, ¿se acuerdan que llegó con alguien que lo trajo, que es de Sinaloa, y 2 personas? Y entonces vimos cómo prendía de inmediato. Yo creo que el tema aquí es que hubo un antes, un periodo intermedio y un después. Antes de pasar a explicar esto, quiero que observen, hasta esta mañana hemos atendido 3,910 pacientes y hemos, desgraciadamente, tenido 491 defunciones. Son muchos, pero la tasa es muy baja en relación al IMSS y a otras instituciones reportadas, publicadas ya. Entonces, el TecSalud decidió nombrar al Hospital San José como un hospital 100% COVID, y el Zambrano pues tenía que absorber todo lo que no podía atender el Hospital San José no COVID. Entonces, somos 850 enfermeras en promedio. Y bueno, déjenme explicarles ahora que hay 3 momentos en esta historia que de manera general así los pongo. Pero de marzo a mayo, nosotros, como ya sabíamos que había un gran desgaste, fatiga, burnout, por supuesto, de los enfermeros, entonces lo que decidimos fue hacer un programa del estrés hacia la resiliencia. Unos coaches nos ayudaron. Y durante 12 semanas, 2 veces por semana, se enviaban ligas por WhatsApp. Primero hubo un diagnóstico para ver cómo estaban. Luego se enviaban cada semana ligas y ahí venían lecturas, la metodología de todo lo que tenía que hacer los enfermeros. Había que tener un libro el libro de la gratitud, donde a través de la escritura los enfermeros agradecían por las cosas buenas que tenían o identificaban frases motivadoras y hacían muchas cosas en grupo sin tener encima el COVID, sin tener la menor idea de lo que significaba el COVID. Pues ahora sí, en marzo empezaron a llegar los pacientes COVID, eran poquitos. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con todos los grupos de enfermeras, de todos los servicios, de los turnos. Y bueno, el momento nos había llegado y a los enfermeros nos toca cuidar a los pacientes las 24/7. Y las preocupaciones que tenían eran las mismas
que tuvieron y tienen las enfermeras de todo el mundo, y era llevar el virus a casa con sus padres viejos o con comorbilidades o sus hijos pequeños. Y esas necesidades nosotros las acogimos. El TEC rentó un hotel durante 6 meses. Muchos enfermeros vivieron ahí. Y nosotros, por otro lado, no teníamos enfermeros, tantos enfermeros preparados para atender a los pacientes en terapia intensiva. Teníamos una terapia intensiva de 23 camas y una intermedia, y se convirtieron en 60 lugares. Creció 3 veces más nuestra capacidad, y había que capacitar a las enfermeras pediatras, a las de quirófanos, a gente a manejar a los pacientes intubados con todas todo el desarrollo de la problemática del COVID. Entonces, también tuvimos que hacer procesos centralizados de medicación, porque un paciente requería a la vez la administración de hasta 12 medicamentos en un mismo tiempo, medicamentos muy delicados, narcóticos, antibióticos, analgésicos, o sea, de todo revuelto. Y teníamos que ver todos los efectos, las alteraciones. Tuvimos que estandarizar para que las enfermeras que tenían menos experiencia tuvieran como un estándar de cuidado para un paciente, así como un checklist de plano. Y pues las mezclamos, las experimentadas con las nuevas. Y bueno, pues establecimos una serie de protocolos. Se capacitaron alrededor de 1,200 enfermeras, todas las enfermeras más el resto eran médicos, áreas de mantenimiento, de farmacia. Todo esto lo hicieron los enfermeros. Y ahora sí, instalada la primera ola. Imagínense que estábamos todos, nadie entendíamos al COVID, no sabíamos el alcance. Acuérdense que había muchas historias urbanas de que estaba en las superficies y que duraba tanto tiempo y que había que quitarse los zapatos antes de entrar a casa, muchas cosas. Todo ausencia de entendimiento era muy nuevo, la ciencia no estaba todavía, no teníamos tanta información. Todo mundo en su casa hacía sus rituales, y en el hospital utilizábamos los equipos de protección especial, que eran los primeros, pues verdaderos equipos de plástico, con los goggles y todos cubiertos. Nos poníamos telas adhesivas para que no hubiera un solo forma de que entrara el bicho, y doble guantes. Y cuando los enfermeros hablaban no se oía, tenían que gritar. No había que ir al baño durante el turno, porque había que deshacerse de toda esa vestimenta y ocasionaba un riesgo. Algunos enfermeros utilizaron pañales, otros tuvieron globos, tuvieron que ponerles una sonda porque hubo problemas ahí por aguantarse. Y el tema es que a eso me refiero, que en este proceso hubo muchísimo sacrificio por parte de los cuidadores, de todos los médicos y todos, solamente que los enfermeros estuvimos 24/7. Y entonces tuvimos que aprender, tuvimos que trabajar en equipo. El miedo, la ignorancia junta nos hizo desarrollar esta gran solidaridad y este trabajo en equipo. Los pacientes eran con mucha frecuencia muy grandes, con obesidad. Había que pronarlos de 16 a 18 horas y no podíamos moverlos a muchos de ellos. Y empezaron a aparecer las úlceras y evolucionar las úlceras por todos lados, porque aparte de estar boca abajo sin poderse mover mucho, a pesar de que protegíamos las protuberancias óseas y todos los sitios donde sabíamos que iban a aparecer, de todos modos, aunque estuvieran protegidas, aparecían. Entonces,
este sentimiento de supervivencia, de buscar en la literatura qué estaban haciendo otros países, otras enfermeras. Y encontrábamos lugares como en Argentina que usaban cuñas para ponerlos abajo de la cama y distribuir el peso de los pacientes y evitar la presión. Y también algún medicamento que poniéndolo en la piel se hacía más, protegía mejor. Los cambios de posición en reloj, todos a la misma vez para asegurar que los pacientes eran movidos y que no se nos escapara ninguno. Cada vez que se movía un paciente necesitábamos de 4 a 6 personas y al tono de 1, 2, 3, 4 y se movían y todos tenían un encargo de utilizar el tubo, estaban con tubos por todos lados. Entonces, los hospitales del mundo, y aquí no fue la excepción, desde el principio cerraron las puertas a los visitantes. Entonces, nosotros desarrollamos un programa que se llama Cerca de Ti, que tenía como propósito acercar a la familia a sus pacientes. Algo que hicimos, en todos lados se utilizaron las videoconferencias, se leyeron cartas, muchas cosas, los enfermeros de muchos lugares, cada quien ayudaron como pudieron a su gente. Algo muy bonito que hicimos nosotros es que establecimos un sistema de información de cómo estaba el paciente, cómo había pasado la noche el paciente. Se recopilaba toda la información y esta información iba al grupo de quien operaba el programa Cerca de Ti, que era un grupo de enfermeros con obesidad mórbida y problemas de inmunosupresión que estaban en casa porque eran de riesgo. Ellos eran los que todos los días les llamaban a los pacientes y les explicaban, les daban reportes de enfermería y les decían, primero, la primera llamada de inicio era para decirles, señores, tenemos este programa, no van a estar solos, todos los días les vamos a llamar, les vamos a decir cómo estuvo cómo estuvo su paciente durante la noche. Y les explicaban que durante la noche lo cambiaron de posición, estuvo alimentándose por sonda o que había orinado o que había estado tranquilo o estable la presión. O sea, cosas que el saber que no estaba muerto el paciente aliviaba a la familia. Los enlaces médicos que nosotros servíamos de puente para enlazar a los médicos con los familiares. Conseguimos unos sacerdotes, unos muy, muy ancianitos, primero, que no sabían ni siquiera manejar el WhatsApp ni nada, y bueno, tuvimos que conseguir un sacerdote de allá de Tampico, y entonces él nos ayudaba a hacer los enlaces espirituales. Las visitas virtuales es muy interesante, igual que las presenciales que nosotros los acompañábamos. Fue una experiencia en donde nosotros escuchábamos a través del enlace de los familiares de diferentes partes del país o de diferentes sitios, sobre todo en los momentos cuando había que intubar a los pacientes. Esas despedidas del padre y de las familias, donde no sabían si después de estar intubados se iban a recuperar. Las recomendaciones de los pacientes hacia los hijos, la esposa, de cómo tenían que hacer determinadas cosas o recomendaciones de despedida. Estas cosas eran profundamente tristes porque siempre estaban llenas de llanto, ¿no? De llanto, de mucho dolor, también de esperanza, pero más de desesperanza. Entonces, estos eran como lo que les estoy explicando, eran como pequeñas dosis de información que se iba quedando en el cuidador. Entonces, y también la situación de los cansancios y las fatigas que se enfatizaban más por esos
estos equipos de protección especial, de las soledades de los pacientes y de los enfermeros que no podían hablarse mucho más que mirarse de una manera diferente, aprendieron a sonreír con los ojos o gritar, porque no todos estaban intubados, había enfermos con alto flujo. Yo tengo ya 40 años de ser enfermera y yo nunca en mi vida me había encontrado con expresiones de vulnerabilidad de las personas. Y esto tiene que ver porque cuando alguien entraba por COVID a un área de hospitalización y no sabía nadie el destino que iba a tener ese paciente, si iba a irse hacia terapia intensiva para que fuera intubado y la muerte, o bien iba a recuperarse en las áreas de hospitalización. Entonces, el estar viendo tanta deterioro humano, tanta dolor alrededor, y luego todas estas inversión de tiempo dentro de esos equipos de protección, sobre todo en la primera y de la segunda ola, y cada una aparte con su problemática de hermanos, esposos, de esposos o de gente que estaba enferma o se moría y ellas tenían que venir a trabajar. Esto fue muy duro. Nosotros tuvimos la experiencia de una enfermera que su esposo falleció en el Metropolitano y un día falleció uno de sus pacientes, uno de los pacientes de emergencia, que ahí era un área de terapia intensiva. Y le dice la coordinadora de esa área, por favor, fulanita, prepara al paciente. Como ella no había tenido la oportunidad de estar cerca de su esposo porque no podía entrar al Metropolitano, ella trasladó la imagen de su esposo a este paciente y empezó a cantar y a limpiarle su carita y todo, prepararlo con una devoción impresionante. Luego, en otro de los días, una enfermera a la hora de entregar el turno tuvo una crisis de llanto inconsolable porque falleció un paciente y ella se sentía muy culpable porque ella pensaba que podía haber hecho algo más y que pues no lo hizo y que se murió y eso. La otra tenía al lado en la terapia intensiva a su esposo desde hace 30 días intubado. O sea, el drama no solamente era relacionado con mirar a una persona, cómo se desvanecía en sus manos, cómo era doloroso ver a través de las úlceras, a través del deterioro pulmonar, con toda la gente esperando de su familia que se recuperara. Todas estas situaciones, cada quien las introyectó y cada quien las manejó como de acuerdo a su propia experiencia, pero el disparo aquí fue de que teníamos que abordar a los enfermeros y explorar a través de un diagnóstico cómo estaba su situación mental y bueno, pues hacer algo por este grupo de enfermeros. Por lo tanto, hicimos un estudio de diagnóstico de los enfermeros. Déjenme les digo que nosotros tenemos un programa desde el 2018, es una corte, donde están cada 4 meses, 3 veces al año evaluamos a los enfermeros con impedancia y una vez al año tomamos exámenes de laboratorio de lípidos, insulina y glucosa. Y bajo esta dinámica que hacemos cada 3 meses, dijimos, vamos a incorporar ahí y vamos a hacer el diagnóstico de los enfermeros. Por supuesto que participaron el 94% de los enfermeros y bueno, participaron 5 enfermeros, 2 psiquiatras y 5 psicólogos. Se les puso todos estos cuestionarios para explorar el sueño, la ansiedad, los síntomas depresivos, las adicciones
tabáquica y de alcoholismo. Todos fueron entrevistados por psicólogos y aquellos que tenían mayor riesgo los veían los psiquiatras. Además, se hicieron las evaluaciones de impedancia. Entonces encontramos que el 80% de los enfermeros tenemos alteraciones de sueño. Miren ustedes, yo no cuidé pacientes, pero sí era mi obligación entrar a las áreas de terapia intensiva. Seguramente muchos de ustedes también tuvieron esa experiencia. Era devastador, de lejos. De lejos, ahora ellas que estaban de cerca, era impresionante. A todo mundo nos pegó este tema, a mí todavía no lo puedo mejorar, pero es muy importante esta problemática, que ahora les platicaré lo que estamos haciendo. Sobre todo, este grupo de 212 enfermeras merecen atención y esas son las que estamos enfocándonos ahora mismo. Síntomas de ansiedad, pues el 30% salió con síntomas de ansiedad, específicamente este 12% que es más agudo. Luego los síntomas de depresión. En el tema del alcohol fue social, realmente no es algo así como para preocuparse más que por este 6% que sí son bebedores de riesgo, pero en el tema de drogas y esto pues realmente no creemos que es por ahí, más bien está enfocado con sueño, ansiedad y depresión. Esta lámina muestra los dos hospitales, el verde es el San José y el azul es el Zambrano, y arriba están las variables que se estudiaron y pareciera como lógico que los hospitales COVID, las enfermeras de los hospitales COVID estuvieran mayormente afectadas. Y como pueden observar, pues no es así. Entonces, en la ansiedad sí hubo una diferencia estadísticamente significativa de que las enfermeras del Hospital Zambrano tuvieron mayor síntomas de ansiedad. Problemas de sueño afectó en los dos lugares y así en el tema del alcohol, tabaco y suicidio, bueno, intenciones de suicidio. Entonces, la reflexión aquí obviamente tiene que ver con los enfermeros del Hospital San José. Estaban blindados, a ellos no les podía pasar nada porque estaban blindados, pero los enfermeros del Hospital Zambrano solamente estaban protegidos con una careta y un cubrebocas quirúrgico. Y muchas veces, sobre todo al principio, pues no estaba bien reglamentado que tenían que hacer la PCR. Por lo tanto, a veces habían tratado a algún paciente y salía positivo. Ese estrés, yo creo, y el exceso de trabajo, seguramente las llevó a tener mucho más ansiedad. El tema de las alteraciones de sueño, ansiedad y depresión tiene pues ciertos impactos pues en la función cognitiva. Pues las enfermeras, para hacer nuestro trabajo necesitamos foco para hacer procedimientos de precisión y también necesitamos concentración para identificar pues todas las alteraciones y observaciones que nos puedan llevar a identificar de manera temprana a los pacientes. Por ejemplo, de agosto a diciembre, las enfermeras identificaron de manera temprana a 180 pacientes con deterioro que con tiempo hubo tiempo de intubarlos sin que fuera una emergencia o tratarlos para que no llegara a ningún código azul. Entonces, todo esto, estas alteraciones, pues tienen temas relacionados a la motivación, a la frustración, a la falta de atención. Incluso Leti, ¿te dejaste de escuchar, Leti?
¿Te dejaste de escuchar, Leti? Ya. Perdón, ¿dónde se quedaron? Sí, en la frustración, que todo esto tenía, sí, fueron unos segundos. Sí, ok. El tema es que, perdón, este tema, es que no quiero, el tema este del metabolismo es que en el sueño, en el sueño más profundo, se desarrollan hormonas que tienen que ver con la saciedad. Y nosotros, ahorita les voy a presentar los resultados de la evaluación física de cómo nuestros enfermeros tienen problemas graves de metabólicos. Entonces, el agregarle las alteraciones de sueño hace más grave la situación de salud de los enfermeros. Y todas estas condiciones tienen un impacto, por supuesto, en la seguridad, en la atención, que no es segura para los pacientes, ni tampoco para los propios enfermeros. Entonces, déjenme, como un preámbulo de conclusión, pues es que la falta de sueño y la ansiedad fueron las alteraciones más frecuentes y que en los casos severos ameritaron intervención médica. Ya ocurrió. Las alteraciones se presentaron con igual frecuencia en ambos hospitales y la ansiedad fue la única que hubo una diferencia significativa. En el Hospital Zambrano, que fue no COVID, tenía que ver con justamente el no sentirse protegidas y por el miedo a contagiarse. Y bueno, pues aquí una recomendación es que tendrá que haber en el futuro un sistema de identificación permanente de monitoreo y abordaje de este tipo de afectación. Nosotros ya, todos los enfermeros, cada vez que evaluamos a los enfermeros nuevos, hacemos las mismas pruebas y hacemos seguimientos cada vez que hacemos estas evaluaciones trimestrales. Pero miren ustedes el drama. Aquí, sí, como pueden observar, el 73.7% de los enfermeros tienen obesidad desde la perspectiva de grasa, que es la descripción de la obesidad, el exceso de grasa corporal, no de índice de masa corporal. Entonces, y también el 61.7% tienen problemas de grasa visceral, que es una grasa que lleva a la diabetes o a problemas muy, muy graves metabólicos. El 32% tienen resistencia a la insulina, el 14% ya tienen intolerancia a la glucosa, el 3.8% tienen diabetes y el 13.2% tienen hipertensión. Entonces, con este escenario de salud mental versus la salud biológica, pues, y además considerando que los enfermeros, el promedio de los enfermeros en Zambrano es de 33 años y en el San José de 36 años, entonces quiere decir que tenemos que hacer cosas radicales para cuidar a los enfermeros de una manera muy dramática porque son gente joven y tienen una vida para, si no se cuidan, como es la costumbre de los enfermeros, de deteriorarse a través del tiempo. Y entonces esto es una situación grave. Nosotros ya hemos hecho entonces la evaluación de salud mental, el taller de sueño, la intervención psicológica, hemos hecho grupos de duelo, atención psiquiátrica. El TECSALUD nos autorizó un presupuesto para que fueran abordados de manera puntual los enfermeros más agudos. Tenemos el nombre y el apellido de cada uno y pues los invitamos para que formen parte de estas evaluaciones individuales, grupales o de promoción del sueño que se lleva 3 días, se ponen a hacer cosas importantes para solucionar para instalar la higiene de sueño en su vida.
Y bueno, pues lo que está en proceso es que cada 4 meses hacemos esta evaluación. Estamos empezando, ya empezamos con un webinar de salud mental. Estamos evaluando la fuerza y flexibilidad de los enfermeros. Tenemos que movilizar a estos enfermeros. Aunque dice futuro, es porque apenas vamos a empezar, pero es un futuro tremendamente cercano. Vamos, esta presentación, los resultados, forma parte de esa presentación. Vamos a hacer propuestas muy dramáticas de mejoría de los alimentos porque están sumamente grasosos, llenos de carbohidratos, y la gente pues tiene muy malos hábitos. Así somos las enfermeras del mundo. Hay muchísimos estudios que muestran que los enfermeros cuidamos a otros, pero no a uno mismo. Y hay un código de ética que se está promoviendo a nivel internacional, en donde es una demanda, es un imperativo ético el autocuidado, porque está bien estudiado que los enfermeros en bienestar físico y mental son quienes cuidan mejor. Entonces, cuando hay un enfermero con obesidad, por ejemplo, evita hablar de temas de alimentación y nutrición a los pacientes. Y entonces empieza a afectar el tema de la alimentación. No sé si hay otra más, creo que es todo. No sé si hay algún comentario. Leti, quizá la primera pregunta que yo haría es, con esta experiencia y con precisamente la exposición al COVID y con esta privilegiada posición que has tenido tú al poder hacer ese comparativo entre un hospital COVID y un hospital no COVID, enfermeras más o menos con el mismo entrenamiento, más o menos la misma mediana de edad, con las intervenciones que han estado haciendo, es este tema del agotamiento de las enfermeras siendo gente tan joven. Estas intervenciones que han hecho, que han sido como diagnósticas y en algunos casos de tratamiento, parte de lo que hemos estado viendo en este curso es la importancia de cuidar ese tripié, le llamo yo, ¿no? Que es el sueño, o sea, la calidad del sueño, el descanso, la alimentación y la actividad física. ¿Qué más? Y luego nos platicaban algunas de las otras participantes, como tú invitadas, ayer, antier, Kiki nos decía la importancia, uno, de que no se sientan solas, de no aislarse los cuidadores, ¿no? Y el tema con las familias. Es decir, en resumen, ¿tú qué nos dirías? ¿Cuáles creen que han sido las intervenciones de éxito para ayudarles a las enfermeras a que no caigan en burnout o a salir del burnout? Tenemos bien identificadas a la población afectada, y eso nos ha facilitado hacer un triage de abordaje de estas intervenciones con psiquiatría, con psicología, y vamos a iniciar, por ejemplo, pronto un estudio. Tuvo que estar planteado así como estudio para obtener el financiamiento, para introducir a 40 enfermeras con obesidad mórbida, y que vamos a seguirlas durante los 6 próximos meses de manera semanal y multidisciplinaria, para que haya un impacto. Yo creo que ese va a ser un impacto muy importante. Luego, hemos tenido mejoría, porque sí hemos visto que los enfermeros participan y terminan y hacen lo que se les recomienda hacer, y vemos, por ejemplo, que no hemos tenido problemas ni de deserción, ni tampoco de conductas que veíamos al principio. Al principio los enfermeros estaban tristes o olvidaban cosas. Ahorita hemos visto que ha mejorado la atención en todos sentidos. ¿Y saben qué pasa? Algo que nos ha ayudado muchísimo es que hemos introducido un programa, una certificación internacional que se llama Pathway to Excellence. Se trata de crear ambientes positivos. Y yo creo que este es un tema relevante, el crear ambientes positivos para mejorar a la comunidad en temas de
cansancio, depresión y todo, porque nos está obligando a generar espacios físicos para que ellos tengan descansos, a obligar de alguna manera a la institución a generar mejores ofertas alimenticias y a trabajar en la vida, en el equilibrio de la vida y trabajo. Entonces, Perdón, Leti, te puse en silencio por accidente. Aguántame. Voy. No, te estoy buscando, Leticia. Permíteme una disculpa. Aquí estás. Leticia. Para que tú reactives el audio, y te estoy enviando la reactivación. ya. Ya, Listo. perdóname. Listo. Entonces, les comentaba que al final, lo que me queda clarísimo para mejorar la moral de los enfermeros, mejorar la conciencia y el autocuidado, tiene que ver con generar ambientes positivos, con liderazgos, con empoderamientos, con autorresponsabilidad, porque de entrada, si nosotros solamente generamos programas, pero ellas no se hacen cargo de sus propias, su propio cuidado, autocuidado, es, híjole, bien difícil. Los regios, por ejemplo, comen muchas harinas y muchas, yo le digo comen porque yo no soy de aquí, pero estoy viendo cómo estamos batallando con las tortillas de harina y las carnes asadas y todo lo que comen, les encantan los carbohidratos. Entonces, sí van a los cursos y todo ese tema, pero nosotros tenemos que trabajar más en temas de empoderamiento, de autoimagen, de motivación personal. Y ahí vamos, ¿eh? Lo estamos haciendo. Esta certificación nos está obligando a hacer muchos programas y a recibir financiamiento y autorizaciones para tener espacios para descanso, por ejemplo. Los enfermeros están yendo a la comunidad a promover la salud. Y entonces, creo que el sentirse otra vez incorporados a toda esta dinámica útil, a todo nuevo manera de vivir, yo creo que ahí vamos, yo sí veo que hay una evolución muy interesante. Cada mes tenemos rendición de cuentas y estamos haciendo un tema con el gobierno compartido, estamos trabajando en liderazgo, donde estamos empoderando a los enfermeros de la operación para que ellos gestionen. Nosotros compartimos el poder con ellos y estamos generando cosas interesantísimas. Entonces yo creo que por ahí, por los ambientes positivos del empoderamiento, puede venir esta orgullo de hacerse cargo de sí mismos. Pero ahorita hay muchísimas iniciativas para estructurar en los códigos de ética la responsabilidad del cuidador, en este caso profesional, para que se cuide. Así es, en el mundo, en las asociaciones internacionales están descritas. Nosotros acabamos de modificar nuestro código de ética y le agregamos a la nacional, el autocuidado es un imperativo ético. Así es, pero también nosotros tenemos que generar una serie de programas para ser congruentes y que ellos encuentren este apoyo. Así es. No sé si tengan algún otro comentario. Sí, ahorita esperamos a ver que nos preguntas, pero me parece muy interesante porque lo que estamos viendo nosotros es el cuidador profesional y también el cuidador familiar, digamos. Pero claro, tú lo has dicho muy claramente, dices, primero es detectar, ¿no? Es decir, ese programa de detección, y luego ya que detectemos, tratemos y luego empoderemos al cuidador, en este caso las enfermeras o enfermeros, para que pues vayan aprendiendo a cuidarse. Entonces, sí es todo ese proceso y que en el caso de los cuidadores informales, que son por la mayoría, que andan por ahí todos en las casas, cuidando a sus familiares, dices, pues realmente están muy olvidados, ¿verdad? Entonces, habrá que hacer todo esto. Esto que ustedes han podido hacer muy padre, muy bonito en este, digamos, universo, en esta cohorte, como tú mismo ya la llamaste, de enfermeras que tenemos bien ubicadas, pues lo habrá que ver de qué manera se pudiera ir haciendo en este universo gigantesco, pues
ubicuito, o sea, que está por todos lados, ¿verdad? Que están en todas las casas, en todos los niveles sociales, que son los cuidadores y cuidadoras informales. Sí, fíjate que nosotros en este programa de empoderamiento de los enfermeros, Sí. ellos han generado programas interesantísimos en donde les dan capacitación a los familiares para que cuiden bien a su familiar en casa y luego les hacen llamadas de seguimiento. Los enseñan a hacer rehabilitación pasiva y además ellos tienen contacto con la familia, les dan en su WhatsApp muchas ligas de programas de autocuidado. Entonces, yo creo que los enfermeros están bien conectados en la parte educativa con los familiares y pues los cuidadores informales. Así es. Muy bien. Pero bueno. O sea, a ver, preguntas que puedan tener nuestros participantes o nuestras participantes. Comentarios. Pues solamente Si alguien felicitarlos. está hablando, no le escuchamos. Levantaste la mano por ahí, Ana, pero tienes que poner tu audio. Y también Lilia. Gracias, doctor. Creo que Lili levantó antes la mano que yo, si gusta que ella pregunte primero. Adelante, Lili. Gracias. Pues felicidades, doctora Leticia. Me parece una exposición muy estructurada, ¿no? Con mucha metodología. Y creo, desde mi humilde opinión, que esto podría llevarse a los cuidadores informales. Cuando llegan al hospital con un paciente enfermo, pues no nada más deberíamos de evaluar al paciente enfermo, sino también debería de haber una especie de atención al cuidador primario, porque eso nos beneficiaría incluso a la propia institución, porque en un futuro ese cuidador va a estar atendido de manera preventiva. Leti, estás en silencio. No te escuchamos. Tan importantes. La salud mental ahora es importante porque todo mundo, cada quien en su aislamiento o en el contacto con los enfermos nos alteró y esa alteración de verdad tiene efectos en el funcionamiento cotidiano. Y yo creo que uno de los programas que el gobierno y los privados deberíamos de tener es un programa innovador de abordaje de los cuidadores en general. Yo tuve una hermana, o sea, tengo una hermana que su esposo le dio COVID y yo me acuerdo cómo ella es mucho mayor que yo y ella se desesperaba mucho y la veía muy nerviosa, muy estresada, sin saber qué hacer, sola, muy sola, y cargando tantos el oxígeno y, o sea, que rebasa las capacidades y vulnera mucho a las personas. Entonces, yo sí creo que estamos, los cuidadores profesionales y no profesionales, estamos en las mismas condiciones de necesitar ayuda, pero algo que está a la mano de todos es hacer ejercicio, es hablarlo y es pues lo que decía Federico cuando recién entré, que había que hablarlo y hacer algunas actividades, poner límites. Todo este tema forma parte de la autocuración. Y yo creo que este tema de la autorresponsabilidad es un tema pendiente en toda la población. No nada más de las instituciones que sí deberían de tener este tipo de servicios de salud mental, sino también la actitud de cada uno tiene que cambiar a ser
autorresponsable y cuidarse. Sí, justo uno de los videos que vimos, Leti, está bien interesante. Hemos visto varios, pero uno, el que vimos antier, creo, decía, muy simpático, un señor que le tocó atender a su esposa, ¿no? Y él decía, bueno, el título de la charla es, bueno, el cuidador tiene que ser selfish, tiene que ser egoísta, ¿no? O sea, tiene que cuidarse a sí mismo. Claro, es eso, ¿no? Es decir, a eso que le llamas el empoderamiento, tiene que ser responsable de sí mismo, pues para poder cuidar mejor, si no te vas a enfermar igual o peor. Porque sí hemos visto las consecuencias en los cuidadores, tanto en la salud mental como física, incluso en la mortalidad, ¿no? O sea, así es. Claro, sí. Así es. Muy bien, si quieres, Ana estaba pendiente, adelante, Ana. Sí, gracias, doctor. Pues también felicitar a la doctora Leti. Yo también soy Leo y les comentaba a los compañeros que hace 2 años yo estuve en una de nuestras casas, yo soy religiosa. Y estaba de encargada de la atención médica de nuestras madres, 60 madres mayores enfermas, pues desde las que estaban en cama hasta las que estaban todavía un poquito más independientes, pero todas enfermas. Entonces, por primera vez tuve que estar a cargo del equipo de enfermería y pues para mí era un caos. Entonces yo tenía así como que la idea, así como esa inquietud de, bueno, que ahorita usted nos lo comentó, de generar ambientes positivos, porque veía pues los típicos conflictos de enfermería en los enlaces de turno, que se me entrega, bueno, son típicos, yo creo, en todo el mundo. Entonces, lo que yo hice fue comenzarlas como que a acercarme un poco más a ellas. No tenía que recursos como para estimularles, a lo mejor económicamente, pero sí trataba de generarles ambientes un poquito, que les ayudara un poquito a desestresarse, porque de alguna manera considero que el adulto mayor y más pacientes ya terminales, ya los que están más graves, pues generan mucho estrés en sí, ¿no? Yo misma tenía que hacer funciones como supervisora, cuando me quedaba como supervisora, de ir y revisar y pues sí, hacer algunas correcciones que a mí también me costaba, ¿verdad? Pero estaba de por medio la vida de las madres. Entonces, bueno, pues es difícil, me fue bastante difícil como que generar los 2 espacios, sí, como jefa de enfermería y luego entrarles, incluso cuando las veía muy quemadas, así muy cansadas, les decía, ¿sabes qué? Vete a comer, vete media hora. Y ya me quedaba yo con la madre, ¿no? Porque a veces a veces las personas mayores, pues también son muy demandantes y pues yo iba identificando a nuestras pacientes. Hay algunas que eran mucho más demandantes que otras, entonces como que el hecho de generar, a lo mejor a mí todavía no me tocó pandemia, pero justo salgo yo, entra la pandemia y yo les comentaba a los compañeros que yo tengo 2 años y yo todavía me siento así un poco quemada porque el sueño me quedó bien ligero, o sea, como que todo iba haciendo la lista, ¿no? El autocuidado en mí fue nulo al final de mi servicio, ¿no? Entonces, para mí es como bastante esperanzador y de veras que me da así como que luces. Tal vez nosotros no tenemos muchos recursos como para hacer investigaciones de este tipo y la verdad es que a mí me encantaría poder hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Ahorita ustedes, porque se me hace como una oportunidad bastante grande de considerar a los colegas, a los enfermeros, considero que son la base de la atención y yo creo que merecen más, ¿no? Yo que más quisiera, ¿no? Hacerles sus estudios cada año, proporcionarles algo, ¿verdad? Y sin embargo, pues sí me toca, pues hacer a lo mejor algo quizás un detalle que no me implique invertir económicamente, pero que a lo mejor ellos sí les mejore su rendimiento, ¿no? Entonces yo lo último que estuve haciendo con ellos fue que en el enlace de turno teníamos 1 hora para el enlace de turno, entonces llegaban las compañeras del turno que iba entrando, ellas entregaban en media hora y en esa media hora que nos faltaba estaban los 2 turnos a cargo, ¿no? De los pacientes. Entonces, en esa media hora me llevaba al turno que estaba saliendo. Entonces, comencé con ellas a hacer Zumba. Ya iban a hacer... Muy bien.
llevaban sus tenis, chicas, tráiganse sus tenis, y como para que ellas, yo sentía que esto les iba a ayudar un poquito más a su rendimiento. Y bueno, ya fue muy poquito, nada más estuve los últimos 2 meses, pues cuando les implementé esto, pero yo veía que les ayudaba incluso, ¿verdad? Porque yo, o sea, sí había sido muy estresante, más cuando se nos presentaba algún código azul, una madre que se puso mal, y entonces, bueno, o una defunción como quiera, aunque no somos familiares, pero una muerte, pues nos sigue interpelando, la muerte, o sea, cualquiera interpela, ¿no? Entonces, aunque seamos enfermeros y no sea nuestro familiar, generamos vínculos que nos llegan a tocar emocionalmente, ¿no? Entonces, pues fue mi experiencia, pero ahorita en su exposición, pues a mí la verdad me dio pues mucha luz, y yo espero que poder en un futuro, seguramente voy a regresar a esa casa, a nuestro asilo, yo ahí voy a terminar también, ¿no? Cuando ya esté viejita. Y a mí me gustaría como ya ir generando estructuras ya que en un futuro nos prevengan esto del burnout, porque yo de veras, yo me sentía peor que quemada cuando salí de ahí, peor que quemada. Entonces, como que esto me motiva muchísimo para ir como que proyectándonos, ¿verdad?, de nuestra atención a un futuro. Te agradezco y pues felicitaciones. Gracias, Ana. No, muchas gracias, Ana, sí. Leti, pues muchísimas gracias. Yo sé que tú tenías media horita y ya te comimos bastante tiempo. Para mí fue mucho gusto, me dio muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Y yo creo que este tema es justo. Es así como un tema de justicia, revisarlo y dar alternativas para ayudar. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de los enfermeros, sí, nosotros estamos promoviendo mucho el autocuidado, el gobierno compartido, el empoderamiento, como una forma de mejorar todo este tema, acompañado de los programas de salud mental. Yo les agradezco mucho su atención. Y Ana, por ejemplo, si tú quieres alguna vez venir acá a Tech Salud y podemos compartirte experiencias de cómo manejar servicios y pues lo que se te ofrezca, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Leti. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego, señoras, damas y caballeros. Hasta luego. Bye. Muy bien. Buenas tardes. ¿Comentarios, dudas con relación a este programa que se sigue llevando a cabo aquí en el Tech Salud, en los hospitales tanto Zambrano Elion como Hospital San José de Monterrey? Yo que conozco a Leti, que la vi llegar hace años, realmente es muy impresionante porque es una trabajadora, por un lado, ardua en el sentido y tenaz, en una institución que tradicionalmente, igual que muchos hospitales privados en nuestro país y públicos, han descuidado mucho a los empleados, a las enfermeras, ¿no? Esto que decía de la comida, alguna vez yo trabajo en la Escuela de Medicina del TEC, que está enfrente del Hospital San José. Estamos en un mismo recinto, por así decirlo. Y alguna vez estaban haciendo arreglos en la cafetería de la Escuela de Medicina. Y nos dijeron que podíamos ir a comer al campus del TEC, que está un poco lejos, o que los que quisiéramos podíamos comer en el comedor de empleados del Hospital San José, que es totalmente diferente, o es decir, está separado de la cafetería de la Escuela de Medicina, que era una cafetería más pequeñita. En el Hospital San José, pues hay, no sé, 1000 empleados o más, entonces es una cafetería muy grande. Y alguna vez fui yo, dije, mira, voy a ir a comer ahí. Se me ofreció y entonces fui a comer. Jesús, debut y despedida. Dije, no puede ser, qué comida más fea, ¿no? Entonces, recuerdo que eso pasó. Esto del arreglo de la cafetería de la Escuela de Medicina duró tiempo. O no sé si por algún otro motivo, 1 o 2 años después, se volvió a dar que no podíamos comer en la cafetería porque estaban cambiando, haciendo arreglos, algo. No recuerdo exactamente qué era. Y dije, le voy a dar una segunda oportunidad a
al comedor de empleados del Hospital San José. Y fui otra vez. Y una vez más, esa vez ni siquiera comí. Vi la comida y dije, no, me voy de aquí. Y realmente me dio pena porque dije, claro, mi pensamiento es, o sea, las enfermeras, los empleados, los técnicos, que es la gente que está cuidando a los pacientes, se merecen una mejor comida, ¿no? Era lo que yo pensaba, una comida no solamente más sana, sino más rica, ¿no? Porque sí es lo que decía Leti, muy alta en carbohidratos, grasa, no agradable, ¿no? Y que es paradójico, porque dices, es la comida de un hospital para los empleados de salud o proveedores de salud, que son enfermeras, técnicos, etcétera. Entonces sí hay mucho que hacer, yo creo, en las instituciones con relación a ese tema y con relación al burnout en general. Ahora con el tema de la pandemia fue muy llamativo que pues fue tremendo, ¿no? Es decir, la sobrecarga de trabajo y el estigma social, ¿no? Porque pues había cosas muy desagradables, ¿no? Incluso cuando querían tomar un autobús, las enfermeras, si veían que eran enfermeras, había autobuses que ni siquiera se detenían, etcétera, ¿no? Entonces sí, era muy desagradable. Era por miedo, evidentemente, ¿no? Pero sigue siendo desagradable. Entonces la gente, en vez de reconocerlo, muchas veces estigmatizaban al personal de salud en esta pandemia. Pero bien, dudas, preguntas, quejas, comentarios. Hay un video que les había dicho yo, lo van a tener en la presentación. Es un video de la página esta de charlas que son muy interesantes, algunas muy científicas, que se llama TED, TED.com. Muy buenas charlas, cortitas. Y esta charla sobre el tema del burnout es bastante útil. Es de un par de hermanas que hicieron un libro sobre el tema del burnout y cómo tratarlo, ¿no? Sí, comentan aquí en el chat, dice, es impactante lo que falta para trabajar en la salud mental de los trabajadores de la salud. Pues sí, sí, desde luego que sí. Bien, no sé, dudas, preguntas, comentarios. Antes de cerrar, digamos, pues mi participación, porque yo ya con esto me despido. Si me necesita para cualquier cosa, a través de Adriana, que es nuestra coordinadora, es muy fácil acceder ahí a mi correo. Aquí Lorny dice, súper impactante lo que no sabía. Ok. Sí, Amalia. Bueno, sí. Bueno, yo en lo personal, agradecer lo que nos ha compartido a través de sus conferencias, invitados, videos, etcétera. Siento que esto va sumando algunos conceptos, al menos de los de hoy, es ver algunos tips y estrategias que incluso si dentro de la propia institución no se pueden aplicar, si de manera personal con nuestros familiares, con nuestros conocidos, podemos empezar como que esa labor hormiga. Siento que en lo personal hay mucha tarea por hacer, mucha tarea por hacer, y que si somos instituciones de salud, pues tenemos que ver la salud integral, ¿sí? No solamente la parte física, sino también toda esta parte emocional y mental, que estas experiencias con esta pandemia nos fue dejando. Yo he escuchado ahorita a la ponente anterior, manejaba la experiencia COVID. Yo también pertenezco a un hospital que fue 100% COVID. También se manejaron esas estrategias de que la mayor parte del personal hospedado en un hotel específico, pero sí generaba cierto estigma, y aún que tuvimos apoyo psicológico con los psicólogos internos, no solamente para el trabajador, sino para los familiares también. Aún así hubo muchos problemas emocionales con nuestros personal del área de la salud, que cuando baja un poco la etapa COVID, donde me imagino se sueltan todo la atención y todo, empezaban pues, a presentar algunas sintomatologías medias interesantes. Entonces, bueno, siento que hay mucha tarea por hacer, y pues a seguir teniendo herramientas para poder, en la medida de lo posible, seguir apoyando. Gracias, un placer. Gracias a ti, al contrario. Sí, levantó la mano Edna. Sí, adelante, Edna.
Muchas gracias, doctor. Muy interesantes todas las pláticas, mucho por aprender. Lo único que quiero ver si entendí bien, decía, en el sueño más profundo se desarrollan las hormonas que tienen que ver con la saciedad. Eso quiere decir que la gente que no duerme bien o que se está despertando a cada rato y no alcanza como ese sueño profundo, ¿tienen más hambre? ¿Y comen Puede más? tener, sí, se refería a unas hormonas, o sí, a unas sustancias hormonales que tienen que ver precisamente con el tema de el hambre y la saciedad. Y en el sueño profundo, más en el sueño delta, es donde en principio siempre se secretan, pero es donde se secretan más, es donde hay el pico, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, dormir bien precisamente ayudaría a que tengas un mejor control de muchas cosas, también del apetito, ¿verdad? Muchas gracias. No, de nada. Muy bien, pues yo agradecerle la paciencia. Es cierto, a mí me gusta invitar gentes a las charlas. En la primera invité a estas personas que creo que son gentes con mucha experiencia. Concretamente a Kitty, aunque es una persona que tiene experiencia desde el punto de vista psicoterapéutico, ella siendo psicoterapeuta, la experiencia familiar de ella, como la vieron, es realmente muy impresionante, o sea, muy estructurada, ¿no? Y con su familia, yo creo que ella ha sido el eje para que su familia sobreviva a estos problemones que han tenido, ¿no? Con esta actitud así como entre pragmática, es afectiva, pero al mismo tiempo es pragmática y exigente. Tiene un perfil curioso, Kitty, digo, muy útil para lo que le tocó vivir, evidentemente, ¿no? Como familia. Y luego, bueno, el Nuevo Amanecer es una institución muy sólida, con unos parámetros y unos estándares súper profesionales de calidad. Entonces, qué bueno que pudieron ver también el testimonio, la experiencia de Diego. Y lo que hace Leti, a mí me tocó verla y sí ha sido muy constante, Leti, en una institución difícil. Yo llevo mucho tiempo trabajando en la Escuela de Medicina y en contacto con los hospitales del Tec Salud. Y los hospitales son un mundo complicado porque pues hay demasiadas necesidades, demasiados gastos y a veces cuesta concretar, ¿no? El cuidado para los empleados, etc. Y ella ha sido como muy constante con este programa y muy humana, pues como la vieron, ¿no? Y así como muy tranquila, pero muy tenaz. Y creo que va a seguir consiguiendo cosas para el beneficio de las enfermeras y a mí eso me llena de satisfacción. Yo le he dicho, el día que quieras, lo que yo te puedo ayudar, te ayudo, ¿no? Porque sí creo que las enfermeras y los enfermeros en un hospital son el eje de un hospital, ¿no? El eje de la atención, me refiero de las personas, de los pacientes, de las pacientes. Pues yo creo que sí, la idea es, de mis participaciones fundamentalmente es hay que cuidarse, hay maneras de cuidarse y cuidando al cuidador sería cuidador, cuídate, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos, hagamos ejercicio, cuidemos nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestra interacción social con amigos, divirtámonos un poco, algún hobby y bueno, y seguir cuidando, ¿no? No sé, muchísimas gracias, muy buenas noches y pues ya nos seguiremos viendo, Dios mediante. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias por Buenas todo. noches, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias. Gracias, Doc. Buenas noches. De nada, bye, buenas noches. Gracias a todos. Bye.